Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 7 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, en versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y una casa se desploma sobre la otra. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Beelzebú? Si expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsaban vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pues si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiando y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves 7 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 14 al 23. En el Evangelio de hoy vamos a ver algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y también algunas personas que se niegan a creer en Él y en vez de creer en Él le piden una señal, le piden un signo. De hecho, en los evangelios sinópticos son el Evangelio según San Mateo, San Marcos y San Lucas. En esos evangelios, la palabra señal o signo de parte de los fariseos, de parte de los escribas, es en una forma, como quien dice, negativa. En cambio,
la palabra signos o señal en el Evangelio según San Juan es positivo porque Jesús se manifiesta. Pero en los Evangelios sinópticos, por ejemplo, aquí vemos que los fariseos, los escribas, le piden un signo a Jesús. Ellos se niegan a creer y más bien para ponerle a prueba, incluso hasta llegar a decir que él expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, Belcebú, y le piden un signo. Y en los Evangelios sinópticos siempre ellos se niegan a creer y en lugar de creer le piden un signo. Entonces, esa palabra signo en los Evangelios sinópticos es un poco negativa. En los Evangelios sinópticos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de San Juan, tiene un significado diferente. Muy importante para que podamos un poquito entender. Es muy importante entender esto para que de esa manera no vayamos a caer en un mal entendimiento del pasaje de la Biblia que estamos leyendo. Muy importante. Entonces, dice, estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, aquí está, mire, el quien pide un signo en los Evangelios sinópticos, vamos a ver por qué pide un signo. Para creer, versículo 16. Otros, para ponerle a prueba, le pedían un signo del cielo. Entonces, lo que les mencionaba hace un momentico, en los Evangelios sinópticos, la palabra signo se mira un poco como de una forma negativa, porque ellos no piden, ellos no están con pleno corazón dispuestos a creer en el Señor, en el ungido de Dios, en el Emmanuel, sino que más bien le piden un signo para ponerle a prueba, dice aquí mismo. Entonces, no con el afán de creer, sino para ponerle a prueba. Entonces, primeramente, el Señor acababa de curar a la persona que estaba muda. Entonces ellos piensan que están expulsando con el poder de Satanás. Y Jesús le deja algo muy claro. Si un reino se divide o si hay una guerra civil entre un reino, y también en un país, en una familia, en una comunidad, si hay división, no surge. Nunca surge ningún país, ninguna comunidad, ninguna parroquia, ninguna familia cuando hay división. Y se debe saber qué significa división. La palabra diablo significa división. Muy importantísimo que esto lo sepamos. Diablo significa división. O sea, que si yo estoy siendo causa que haya división dentro de mi familia, con chismes, con cuentos, con calumnias, con esto, estoy siendo un instrumento de Satanás. Y le tendré que dar cuentas a Dios por eso. Entonces hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para que nosotros no vayamos a caer en las garras del demonio, que anda como dice en 1 Pedro 5:8, como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué busca el diablo? Dividir. Diablo significa dividir. ¿Okay? Entonces Jesús dice, un reino dividido contra sí mismo no surge, no se levanta, sino más bien cae y se divide, se acaba. Entonces Jesús les da a entender a ellos que están malinterpretando, que están pensando mal de Jesús, o si Él puede expulsar a los demonios es porque tiene el poder del mismo demonio de Belcebú para expulsar a los demonios. Jesús le deja claro, cuando un reino está dividido, el reino no puede seguir adelante. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso a los demonios por Belcebú? Y Jesús les hace una pregunta. Si yo expulso a los demonios por Belcebú,
¿por quién los expulsaban vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Allá en Éxodo capítulo 8, versículo 15, cuando Moisés, Aarón iban al faraón, entonces Faraón también llamó a los suyos, a sus magos, a sus hechiceros. Por ejemplo, ustedes habrán leído el libro de Éxodo, si no han leído les recomiendo. Entonces Moisés bota el callado, su callado o su bastón se convierte en serpiente y los otros hacen lo mismo. Y sucede que Moisés luego bota el callado y se come la serpiente de Moisés a las otras. Entonces los magos le dicen al faraón, es el dedo de Dios que está actuando. Y Jesús esto mismo le dice a los que no quieren creer en él. Pero si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por eso justo antes del versículo 13 que empieza el Evangelio de hoy, está el versículo, vamos a leer un momentico, vamos a leer el versículo 11. Pues, si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está dispuesto a darnos el Señor? El Espíritu Santo. Eso tenemos que pedir ustedes y yo primero al Señor. Porque muchas de las veces nos enfocamos en pedir cosas materiales, cosas que son secundarias y no lo que es primordial. Lo primordial que Dios nos quiere dar a nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos ayuda. E incluso en Romanos capítulo 8, versículo del 26 en adelante, del versículo 26 al 28, nos dice que el Espíritu Santo es quien incluso nos ayuda a nosotros a pedir a Dios lo que necesitamos, porque nosotros no sabemos qué pedir y viene el Espíritu Santo a nuestra ayuda con gemidos inefables para Él, que sondea nuestra alma, nuestro corazón y sabe lo que necesitamos. Entonces Él nos ayuda a pedir a Dios aquello que es que nosotros necesitamos. Por eso es importantísimo siempre invocar al Espíritu Santo en todo momento, todo lugar, todos los días. ¿Recuerdan cuando Jesús asciende al cielo? Por ejemplo, allá en San Juan capítulo 14, versículo 16, yo soy a mi Padre y pediré para ustedes que enviaré otro paráclito. Paráclito es un abogado, un defensor. Enviaré a ustedes otro defensor para que esté siempre con ustedes. Entonces el Espíritu Santo, Él quiere estar siempre con ustedes y conmigo. Pero es importante pedirle que nos guíe, que nos acompañe, darle un lugar especial en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo nos guíe. Si ustedes y yo queremos hacer las cosas por nuestra propia inteligencia, no vamos a hacer mucho. Y de hecho, lo que hagamos nos va a salir mal, no nos va a salir bien. Cuando le invocamos al Espíritu Santo, Él nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, que para nosotros hacer aquello que necesitamos hacer y que todo salga bien. Y termina diciendo el Señor en el Evangelio de hoy: el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo de 15 a 16, o frío o caliente. A los tibios los vomito. Dice Jesús, el que está conmigo, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces ustedes y yo no podemos estar medio queriendo agradar a Dios y medio queriendo agradar al mundo. O con Dios o con el mundo. No se puede estar a medias divididos. Recordemos que el diablo es quien provoca las divisiones. Entonces, por ejemplo, si ustedes y yo queremos y el Señor nos invita para que le amemos, para que le sirvamos, para que le sigamos con un corazón sincero. Pero a la vez no podemos estar, vamos a poner ejemplos, yendo a misa los domingos,
y yendo a consumiendo cosas que nos hagan daño a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, yendo a la Sagrada Eucaristía y participando de fiestas mundanas, yendo a la Eucaristía y recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sin el afán de querer seguir a Jesucristo cada día más y de conocerle cada día más, seguirle cada día más, amarle cada día más, sino siempre seguir en lo mismo. Entonces dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Si no estamos con Jesús, estamos en contra. Y no es que, pero Dios sabe que yo lo amo y lo amo a mi manera. Eso dicen la gente ociosa que no se dedica a estudiar a Dios. Y me han dicho muchos, yo a Dios le amo a mi manera. Él sabe que yo le amo o sea, a veces yo sé que no cumplo su palabra y todo, pero Él sabe que le amo, lo más importante. Eso es un cuentito barato que el diablo le mete a las personas para hacerle creer que puedo hacer las cosas que el mundo me ofrece y a la vez servirle a Dios y que no pasa nada. Sí pasa. Aquí dice Jesús, el que no está conmigo está en mi contra. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, o con Cristo o con el mundo. No se puede estar dividido. Bien nos explicó el Señor que un reino dividido va abajo. Si nuestra fe está, si nuestro ser está dividido, nuestra fe va hacia Dios, pero nuestra querencia, nuestras acciones, nuestras actitudes van hacia el mundo, entonces estamos divididos y no vamos a avanzar a un conocimiento más pleno de Dios. Para terminar les voy a contar un cuentito. Había una vez una persona que tenía la imagen de San Miguel Arcángel. Ustedes saben, San Miguel Arcángel tiene la espada desenvainada apuntando hacia abajo y con el pie pisándole al diablo. ¿Okay? Porque San Miguel Arcángel, Josué capítulo 5, versículo del 14 al 16, nos dice que es el jefe del ejército de Dios. Muy bien. Entonces, sucede que esta persona prende 2 velas. Y alguien le pregunta, ¿y por qué prende 2 velas? ¿Por qué prende 2 velas? Es que estoy prendiendo una vela para San Miguel Arcángel y otra por si acaso, si el diablo se levanta, que no se enoje conmigo. San Miguel Arcángel está aplastando al diablo. Esta persona viene a prender 2 velas, una para San Miguel Arcángel, una para el diablo. ¿Y por qué para el diablo? Por si acaso se levanta y se va a enojar conmigo. Así somos muchos. Poquito para Dios, poquito para el diablo. Igual. No es igual. Jesús hoy es claro, preciso, conciso, para que ustedes y yo acojamos su palabra. No es igual. El que está conmigo, el que no está conmigo, está en mi contra. El que no recoge conmigo, desparrama. Punto. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice allá en Colosenses 3:16, permitamos que la palabra de Dios habite en nosotros todos los días. Cada día recibámosla con humildad y pidamos la gracia de Dios, que no solamente la recibamos, porque para recibir la palabra de Dios, todos la recibimos, incluyendo los fariseos, los escribas, incluyendo el mismo Satanás, que le cita a Jesús la Sagrada Escritura en Mateo 4. O sea, el recibir y yo escuchar la palabra de Dios no me hace marcar la diferencia. Donde sí marco la diferencia, donde recibo la palabra de Dios, donde esa palabra de Dios que recibo habita dentro de mí y se refleja a través de mis acciones. Una vez que yo pongo por obra aquello que escucho, entonces ahí sí soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Por eso decía Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, y cuántos de nosotros decimos, yo amo al Señor, amo a mi prójimo, amén. Pero no somos así, con nuestras acciones decimos totalmente diferente. Por eso no dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No, que no nos quedemos solamente escuchando la palabra de Dios, sino que la pongamos por obra, pidiéndole la asistencia, la gracia divina que viene de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, que sondea hasta lo más profundo, que nos ayude cada día a ir a través de la palabra de Dios, viendo cuáles son esos pecados de aquellos que tenemos que desprendernos
y que nos va a ayudar cada día acercando más a nuestro Señor Jesucristo. Y que todo lo que hagamos sea por Jesús y por amor a Él, para Él. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, les invito a darle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Cuando ustedes comparten, también ayudan que la palabra de Dios llegue a más personas. Seamos de esos que recogemos con Jesús, que no desparramos, que estamos con Jesucristo, no de los que estamos en contra de Jesús. Amén. Un abrazo bien grande. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en número 6:24.